siento bien honrada de tenerla aquí y que sea una de mis primeras invitadas. Sé que tiene una historia muy interesante. Me imagino que va a haber muchas cosas que pues no sé de usted y qué padre que la pueda conocer ese otro rasgo, ¿no? De mi terapeuta, su historia y su historia de fe. Entonces, pues me gustaría que empezara por presentarse, un poquito de su biografía, un resumen. Claro que sí, con muchísimo gusto, Sirenia. Estoy feliz de acompañarte en tu programa. Yo soy quien se siente muy honrada de haber sido invitada a participar contigo de este súper programa de evangelización y especialmente para los jóvenes. Bueno, mi nombre es María Gabriela Corral. Nací en Ecuador, en Quito, la capital, el 7 de marzo de 1967. Suena lejísimos. Y estudié la mayor parte de mi vida allí y después terminé mis estudios en Guayaquil, que es la capital portuaria del mismo país. Más adelante empecé a trabajar en medios de comunicación, como radio especialmente, teniendo programas de muchísima audiencia. Nos fue espectacularmente bien. Colaboré con mi hermana María Sol en su reinado de Miss Ecuador, haciendo muchas campañas públicas para promover la nacionalidad y también la unión de las chicas ganadoras de esos certámenes para ayudar a los más indefensos. Luego fui a vivir a México. México, el país de mi morenita preciosa. Estuve en México durante 4 años. Yo me había casado en Ecuador solamente por civil y la verdad tuve un matrimonio bastante complejo y llegó el momento de separar nuestros caminos. Me traje a mis niñitas a México. Ahí pasamos 4 años y después me vine para los Estados Unidos. Desde el año 2000 en Estados Unidos abrí una productora de televisión. Luego fui contratada por una cadena, un network de Estados Unidos muy famoso en español, para hacer un programa en donde yo tenía una representación ficticia de un personaje dentro de un programa muy famoso también de habla hispana. Eso duró cerca de 3 años y puedo decir que allí fue donde comenzó mi conversión, porque este programa de televisión, y que también estuve en México en Televisa con Coque Muñiz y con otros artistas muy famosos también, requería que mi personaje representara ciertas situaciones que daban la apariencia de ser espirituales y se convirtieron en problemas para mí a nivel personal y a nivel moral muy grande. Entonces tuvimos muchas diferencias con mi director personal de producción. Era la Virgen que en mi corazón me estaba llamando, porque yo había tenido una pausa, un desierto muy largo de muchísimo tiempo, porque cuando las personas sufren, especialmente cuando se casan ilusionadas y de repente se dan cuenta que era eso, una ilusión, como un espejismo. Mm. Entonces no hacemos un compromiso con la realidad, sino con un sueño que tarde o temprano va a hacernos despertar y ver qué es lo que realmente está pasando. Entonces, recuerdo que en mi infancia, a los 14 años, tuve el deseo más profundo de ser religiosa. Yo estaba lista para ese llamado espiritual y quería entrar con las monjitas de la Inmaculada Concepción. Mi padre no me lo permitió y eso para mí fue un gran shock. ¿Porque estaba muy chiquita o porque no la dejaba? No sé, yo creo que en ese tiempo había como una sequedad respecto a las comunidades con la iglesia y se pensaba que si un hijo entraba a la iglesia prácticamente se lo perdía. Ujú. Entonces, yo pienso que mi padre sintió que él me perdería o algo similar, pero se opuso rotundamente y yo creo que esa fue la primera decepción amorosa que yo recibí en mi vida, porque si había algo que yo deseaba con toda mi alma, era pertenecer a la congregación de las monjitas. Entonces me volví muy rebelde y por eso me casé muy temprano.
A los 18 años estaba casada, a los 19 era mamá y era muy complejo porque evidentemente son edades demasiado jóvenes y no son decisiones pensadas, no son decisiones analizadas. No digo que a los 18 años nadie pueda tener una decisión racional, pero sí pienso que la juventud está apenas renaciendo y pasando la época de la adolescencia, recién estás entrando a ser un adulto joven. Entonces es muy difícil estar seguro de qué es lo que realmente quieres hasta que no tengas un poquito más de experiencia. ¿Duró Bueno, poquito su matrimonio, doctora? 11 años. 11 años. 11 años, tenaces, pero siempre intentando salir adelante y tratando de recuperar el compromiso, pero era imposible realmente. Y fíjate qué lindo que fue, porque hoy por hoy yo puedo considerarme consagrada y puedo considerarme una persona que está muy, muy comprometida con nuestro Señor. Pero para llegar ahí tuve que pasar por todo este mundo y por todas las vanidades, por todos los egoísmos, por toda la negación de que realmente Dios está con nosotros diariamente y que la Virgen es la encomendada a salvar a los hijos de Dios, que estamos prácticamente desperdigados por el mundo. Ella es la que viene y nos llama, y así fue en mi caso, cuando en televisión me pidieron que rompiera aún más ciertos valores para poder lograr audiencia y lograr programas de un salario altísimo, impensable. ¿Nos Entonces, puede dar poquitos detalles sobre esa cuestión, por favor? ¿A qué se pues refiere? claro, mi personaje ficticio representaba una persona que podía ver los espíritus. Entonces era así como el estilo de Walter Mercado, que es toda una cosa así fantasiosa y que inclusive que va enviando a la gente hacia la nueva era, porque sin saber lo que uno está haciendo cuando uno no está consciente, es abrir puertas para que una persona realmente en lugar de inclinarse a la fe, lo que haga es inclinarse a la nueva era y a cosas espirituales que están completamente sancionadas por la Iglesia y la religión católica, apostólica y romana. Entonces, para mí no tenía ningún significado en este respecto, sino solamente una cuestión de fama, una cuestión de cientos de miles de dólares, una cuestión de un futuro en una carrera económica impresionante y que prometía fortunas inimaginables. Entonces yo tenía un equipo de casi 15 personas de una productora internacional muy, pero muy conocida, en donde ellos tenían que pensar qué hacer conmigo, que yo era prácticamente un producto. Yo ya había estudiado, tenía ya una maestría en programación y reprogramación neurolingüística y algunos otros temas sumamente importantes para apoyo psicológico postraumático. Más adelante hice una licencia de psicología que no es válida a nivel médico en los Estados Unidos, pero que es parte de mi currículum de educación. Y finalmente llegó un momento en que yo tenía que elegir, o elegía la vida de la fama en televisión o elegía la vida de una profesional. Y ahí es donde la Virgen interviene. Yo pensaba que era católica y que no pasaba absolutamente nada. Yo podía ir a la misa perfectamente sin sentir ningún temor, ninguna sensación de que no estaba en paz con el Señor. Pero cuando ocurre este parteaguas, que es como tomar una decisión, porque ya me exigían más cosas a nivel de producción, para lograr un amarillismo, ya tenían, siempre eran actores, personas que les pagaban para que digan cosas que no eran reales, y yo me sentía pésimo, me sentía fatal. Y recuerdo que mi director me hablaba en el chícharo, en el audio, y me decía,
María Gabriela, tienes que hacer tal cosa, pero hazlo. Y yo me quedaba así, paralizada en un programa que era en vivo a nivel nacional y yo no podía, no podía. Entonces, claro, había un corte, me llamaban y me decían, estás destruyendo una carrera y a un montón de personas con esto. Y yo le decía, no, es que no soy capaz de hacer esto. Hasta que un día tomé la decisión y le dije, no puedo, definitivamente no puedo. Y salí sabiendo que las consecuencias, especialmente a nivel económico, eran fatales. Pero tenía un valor que ya ahora yo lo sé, que no era mío, era un valor de rescate, que es esa acción de la mamita María que venía a salvar a su hija, que venía a salvar a su hija y a las personas que hubieran podido estar en ese medio durante ese tiempo. Y sentí como un llamado a la fe tan extraordinario, un llamado a la fe tan, tenía una sed, una necesidad tan profunda de conocer a Dios. Entonces fui a la iglesia, me confesé, pero no una, sino 100 veces, Ujú. hasta que realmente sentí que había liberado mi corazón de todas esas cargas. Tuve la oportunidad extraordinaria de estar con sacerdotes de una calidad humana impresionante, muy severos también, sacerdotes exorcistas que oraron por mí durante mucho tiempo, porque evidentemente todas estas cosas representan una contaminación espiritual, una contaminación psicológica, una contaminación moral. Es impensable los daños que te puede causar estar en ese mundo. Más adelante, claro, tuve otro llamado ya con Zuleika, que fue Miss Universo, y Zuleika me llamó y me pidió que estuviera en su programa, pero esta vez como terapista. Y acepté por un tiempo, fui, la acompañé, estuve, me encantó estar con ella porque ya tratábamos problemas de salud emocional y era fantástico y yo me sentía completamente libre y contenta de hacer lo que estaba haciendo. Pero la Virgen todavía no estaba contenta, todavía quería más de mí. Y esto es que al poco tiempo de empezar nosotras juntas en el programa con Zuleika, se acabó el programa. O sea, se acabó el programa, la indemnizaron con millones de dólares y se cerró la productora internacional de un poder impresionante y se cerró de una sola vez. Yo decía, pero ¿qué está pasando? Parece que hubiera habido un terremoto. Y al poco tiempo empiezo yo a ir a buscar a la morenita del Tepeyac. Y esa era mi sed, esa Ujú. era mi sed. Llegué con ella y dije, de aquí soy, este es mi lugar. Entonces empecé a buscarla, empecé a hacer grupos, vámonos a ver a Nuestra Señora de Guadalupe, vámonos a México. Y empecé a formarme y a hacer retiros, grupos para irnos de retiro al Tepeyac, unos retiros espectaculares que fueron bendecidos por el primado de México. Norberto, el Monseñor Norberto me hizo el gran regalo de bendecir en nombre de la Iglesia mexicana estas peregrinaciones. Más adelante la Virgen me confirmó su alegría del enorme esfuerzo que representaba para mí llevarme 45, 50 personas desde aquí sin ganar un solo centavo, sino solamente como eh, un acto de entrega a la Virgen, y era un trabajo impresionante y yo creo que estaba todo guiado por la mano de Dios siempre. Finalmente el regalo de la Virgen fue que entré a la bóveda de Nuestra Señora, pude estar de rodillas ante la verdadera imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en la tilma de San Juan Diego. Me agarré de la tilma y me quedé allí como por 38 minutos más o menos, que es uno de los tiempos más largos que ha permanecido una persona dentro de la bóveda de la tilma de Nuestra Señora. Y aprendí, fue una catequesis solo de estar de rodillas ante ella.
Y mi vida siguió transformándose, empecé a hacer grupos de oración, grupos de rosario y sentía una inspiración maravillosa en la formación de mis hermanos, hablándoles justamente de lo que era consagrarse a la Santísima Virgen. Trabajé mucho con las consagraciones de Montfort, que fueron para mí transformantes, y empecé a hacer grupos enormes para hacer la consagración todos los días, 33 días. Luego hablaba con sacerdotes para que nos bendigan el día de la consagración y empecé a hacer una vida de fe que ya estaba completamente llena de la iglesia, completamente llena, y te das cuenta que estás en un paraíso en la tierra en donde nunca terminas de aprender. Me dediqué a hacer mis terapias, abrí una fundación que se llama Manos de María en nombre de Nuestra Señora de Guadalupe, porque una de las cosas que más me impresionó a mí de ella era ver sus manitos juntas y pedirnos a todos que hagamos una casita, ¿sí? Una casita para adorar a nuestro Señor, al verdadero Dios por quien se vive. Y fue Mm. maravilloso. Entonces trabajo en terapias en casa, tengo la fundación, damos de comer, de vestir, medicinas y ayuda a todas las personas acogidas por la Iglesia Católica en toda América y también en Europa. Y es un trabajo de 24/7, de 365 días al año. Es imparable, Mm. pero me hace infinitamente feliz. Trabajo para televisión. Sí, la Virgen quería que la televisión para mí fuera María Visión, que es el canal mexicano católico, en donde he trabajado por más de 7 años. Y en radio, trabajo en Radio María Estados Unidos, en un programa en vivo de 80 minutos todos los lunes, y donde dice nada es imposible para Dios. Y es así, nada es imposible para Él. Aquí estoy, Misire, a la orden. Ay, qué hermoso, doctora. Entonces, antes, ok, me quedé que salió del programa Zuleika, ¿verdad? Y Ujú. usted sigue con este llamado a seguir más profundamente a nuestro Señor por medio de nuestra Madre. Y entonces en ese tiempo se está dedicando a terapia privada o cómo Sí. hace para sostenerse, a qué trabaja. Bueno, esto fue, para mí era un milagro, porque yo no entendía cómo lograba pagar todos mis biles cada mes. Era verdaderamente un milagro de la Virgen, porque trataba yo de trabajar sin cobrar, especialmente a las personas que tienen más necesidades terapéuticas y que no tienen acceso a ellas porque no tienen seguro, porque son ilegales, por cualquier circunstancia, o porque no hay terapeutas que tengan fe en Dios y que no tengan miedo de hablar de Dios durante una terapia. No es que necesariamente yo lo tenga que hacer, pero aquí en mi oficina, o sea, mis compañeros inseparables son el Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen María, Nuestra Señora Reina de la Paz. Acá la voy a traer. La Reina de la Paz, que tiene en su manito justamente a Nuestra Señora Ujú. de Guadalupe. Ah, ah. Claro, y Sí. a nadie le molesta, todo el mundo sabe que es así. También tengo a San José dormidito y a nadie le molesta. Entonces me encanta porque mucha gente atea que viene a terapia, yo la recibo con todo el amor del mundo, y cuando observan mi entorno, pero también observan la terapia, se dan cuenta que no hay que temerle a Dios, que Dios no es un Dios de castigo, que Dios no es un Dios de juzgarnos, sino un Padre amoroso celestial que tiene los brazos abiertos para todos. Y así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que todos aquellos que sean bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque estén en unas religiones hermanas, deben ser considerados nuestros hermanos en Cristo. No los hermanos separados o los hermanos esperados, no, el catecismo dice hermanos en Cristo. Entonces estamos en una misión maravillosa, y cuando una persona se da cuenta de sus vacíos espirituales, es justamente allí en donde encuentra también que solo Cristo
puede verdaderamente sanarnos las heridas que hemos tenido en nuestra infancia. Por eso se dice que los pacientes que tienen fe sanan más rápido, ¿no? Que los demás. Absolutamente, muy bien dicho, Ujú. exactamente así es. Así es. Ah, y doctora, entonces, de acuerdo a su experiencia, ¿verdad? De vida y con los pacientes que ha tenido y todo, pues ha encontrado mucho sufrimiento. Usted precisamente está con una enfermedad, ¿verdad? Ahorita, entonces, ¿cómo ve eso? O sea, ¿qué es lo que puede decirnos de este sufrimiento en el mundo? Porque es como una cosa de no parar, ¿no? Y ya nada más no hay sufrimientos físicos, sino también un chorro de sufrimientos morales, ¿no? Que usted ve a diario con sus pacientes. Entonces, cómo ve la fe actuar en ese momento? ¿Cómo piensa que, que Dios nos ayuda? ¿Cómo salir de eso o cómo sobrellevarlo? Muy bien, yo creo que las enfermedades, y no quiero que nadie me malinterprete, pero las enfermedades son causadas por el pecado, ¿sí? No necesariamente el nuestro, si ese fuera el caso, pero de nuestros antepasados. Por eso la sanación no es solamente en nuestra persona, sino hay que aprender a sanar a través del perdón a nuestros padres, a nuestros abuelos y seguir en nuestras generaciones anteriores, porque la enfermedad es el único camino de purificación de justamente del cuerpo, el templo del alma y del espíritu de un ser humano. Hace más de un año fui diagnosticada con cáncer, leucemia, cáncer en la sangre, y para mí fue un momento impresionante escuchar que el médico me daba este diagnóstico, porque uno cree que porque ya entró en la conversión, porque uno ya está con Dios, entonces uno es invencible, no le va a pasar nada, y si nos pasa algo, ¿y por qué tú me haces esto? Me acerco a ti, mira lo que me pasa, mejor estaba fuera. ¿Quién sabe cuántos reclamos hacemos con Dios y no nos damos cuenta que precisamente estas son las oportunidades en donde empezamos a purificarnos, a purificarnos? Yo, por supuesto, no creo que es bonito tener una enfermedad, pero creo que es una bendición entender la enfermedad. Y la enfermedad no es que tiene diferentes razones de ser, como algunas personas de la nueva era han intentado, ¿no? Ay, si tienes esto es por esto, si tienes esto es por aquello, si tienes aquello de acá es porque te pasó esto, y nos empiezan a enredar la cabeza de una forma en que perdemos la objetividad. La enfermedad es producto del sufrimiento y del pecado. El sufrimiento que no está llevado hacia la purificación es un sufrimiento desperdiciado. O sea, no tiene ninguna recompensa. Pero cuando se sufre con amor a Dios, cuando se ofrece el sufrimiento por la sanación, en mi caso, por ejemplo, de mis pacientes, de mis hijas, de mis padres, las almas del purgatorio, la comunidad con la que rezo, el sacerdote que me confiesa, entonces uno empieza el papa, los obispos de Alemania, los gobernantes. Entonces uno empieza a entender que hay una misión poderosísima a través del sufrimiento. Ahora, el sufrimiento a causa de los pecados mortales nunca va a ser un sufrimiento que te enaltezca. Es más bien un sufrimiento condenatorio porque estás en pecado mortal, no puedes ofrecerlo a Dios. Ese sufrimiento no lo puedes ofrecer, no estás en gracia, ¿ves? No tienes amistad con Dios mientras estás en pecado mortal. Entonces, ¿qué le puedes ofrecer? Si te duele algo,
Por decir, si me voy a una discoteca toda la noche y me pongo a tomar y de repente salgo, me roban la cartera, me pegan, entonces estoy sufriendo, perdí todo el dinero, me pegaron, es un sufrimiento, pero es un sufrimiento que no enaltece en nada el espíritu de la persona, ¿verdad? Me fui de tragos, tomé de todo, quise hacerme chévere con mis amigos y fumé marihuana o tomé alguna droga y después me sentí tan enferma o abusaron, algo. ¿Y ese sufrimiento en qué te puede enaltecer? En nada. A menos que te lleve hacia arrojarte en los brazos de la Virgen, entrar a la iglesia, pedirle perdón a Dios por haberlo herido y buscar la confesión, que es un sacramento al cual todos los católicos tenemos derecho de recibir. Entonces, imagínate la diferencia, no es lo mismo. Por eso la cruz viene siendo como ese sufrimiento que no es producto de un pecado mortal, ¿no? De cuando estamos en pecado mortal. Exactamente, ese es el que dice Jesús, levanta tu cruz y sígueme. Ahora, no olvidemos que el remordimiento de conciencia sí es tomado como una tristeza santificante, como un dolor santificante. Cuando tú tienes remordimiento de haber lastimado a un Dios tan bueno, que es cuando uno hace el acto penitencial. Yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso, ante ustedes hermanos. Entonces, cuando dices la otra oración que es haber lastimado a un Dios tan bueno, o sea, eso te da una sensación en donde tú dices, ninguno de mis sufrimientos personales pudieran ser ni siquiera calculados con el sufrimiento de Jesús, que jamás hizo nada malo. Todo lo hizo bueno. Entonces, y mira cómo sufrió. ¿Ves? Entonces, es tremendo el impacto de la comprensión. Uno no lo puede comprender solo. Uno necesita la asistencia de la Santísima Virgen María, que es escuela de amor a Cristo, y necesita la asistencia de tu Santo Ángel de la Guarda, que es el que te va llevando hacia asimilar las mociones del Espíritu Santo. Entonces, si no es por el Espíritu Santo, tú no puedes reconocer que Dios es tu Padre y Creador Todopoderoso. Si tú no es por medio del Espíritu Santo, que es como Jesús se lo dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, o sea, sin ti, ¿a dónde iríamos? Si tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Le dijo, no lo dices por ti, lo dices por el Espíritu Santo en ti. Y ahí lo nombra su obispo, piedra de la iglesia. Doctora, y entonces, ¿usted nunca, en qué momento o si alguna vez ha dudado de su fe? ¿Cómo? Me he enojado muchas veces con Dios. Me he enojado con Él muchísimas veces. Me he sentido a veces como defraudada y es una tentación del demonio, no es una realidad, pero las personas sufrimos de esa vulnerabilidad porque he sido formada por muchos sacerdotes y exorcistas. Y también en esa formación he llegado a comprender la influencia del demonio en el pensamiento humano. Al yo ser una terapista, mi obligación es también comprender cómo funciona el lado espiritual y el cerebro, porque el cerebro no es más que una parte de nuestro organismo, que es la que nos conecta con la realidad y nos permite la comunicación por medio de emociones y de memorias. Pero cuando entendemos la influencia del demonio en la mente y nos damos cuenta que si tú no le abres la puerta, él no entra. Si tú no le escuchas, él no puede influenciarte. Y la atención al demonio es tan sensible porque él sabe cómo agarrarte y en qué momento agarrarte. Te va a poner una percepción de las cosas que es contraria a la verdad, porque él es el padre de la mentira. Entonces, la primera cosa que va a hacer es mentirte sobre lo que tú estás viendo de afuera hacia adentro.
Entonces, si viene Sirenia y me hace una entrevista y me hace esta pregunta, el demonio me puede hacer creer que Sirenia está tratando de hacerme caer o me está tratando de hacer ver de alguna forma mal. Y yo, ¡ah! ¿Y por qué me está haciendo esto Sirenia? Eso significa que yo estoy escuchando la influencia del demonio. ¿Ves? Pero cuando estoy y nos sellamos con la sangre de Cristo antes de empezar este programa y nos ofrecimos al Señor para sus frutos y a la Virgen Santísima para poder trabajar en favor del pueblo de Dios y de toda la humanidad. Entonces ya ahí ya estás protegida y de ninguna manera te asaltan ese tipo de pensamientos, sino más bien qué interesante, qué bueno, qué regalo para mí poder compartir lo que es una reconciliación con Dios y lo que es darle la espalda al Dios con D pequeña dinero, al Dios con D pequeña fama, y poder decir, no, o sea, mi vida es el Dios con D mayúscula, que es mi Abba Padre. Entonces, claro, la tentación de sentirse defraudados por Dios puede provenir de dolores muy grandes, de dolores sumamente grandes, pero nos acordamos de San Pablo que decía, este aguijón que llevo clavado en mi corazón. Santo aguijón, o sea, él sentía ese dolor de todo lo que él había hecho y sin embargo ese dolor que permanecía en él era también algo que lo movía y lo motivaba a ser bueno, que es acordarse, pero no acordarse sin sentir que ha sido perdonado. Pero qué grande Dios perdonarnos de tantos pecados, de tantas cosas tan horribles que le hemos hecho y qué amor decirnos, aquí te espero. Entonces, en esos momentos de tentación donde sentimos que Dios nos ha defraudado, he tenido situaciones como hace más o menos un año que una persona súper cercana a mí me dijo, ya estoy cansada de seguirte en tus misiones y los sacerdotes y las cosas y las rezadas y ya estoy cansadísima. Me han dicho que por eso es que no he logrado fama y dinero. Y yo, me quedé casi, no con esas palabras específicas, pero lo estoy Mm. tratando de reducir, y me rompió el corazón. Me rompió el corazón. Y yo me iba todas las mañanas al Santísimo y me quedaba mirándolo y decía, estoy bravísima contigo, solo vengo porque es que no hay nadie, pero me voy a quedar aquí un ratito, pero no te voy a hablar, así que no estoy hablando contigo por si acaso. Y yo, y entonces me voy a poner a oír un audio y me ponía mis audífonos y de repente San Luis de Montfort. Y yo, oh. Entonces yo, está bien, está bien. Le decía, bueno, hasta mañana, señor. Sí, contigo, pero me iba toda shaking. Y seguía trabajando para él y seguía rezando por él y seguía viviendo mi vida de fe, que ha sido una vida bastante complicada, pero me hace infinitamente feliz, me llena. Aunque el sufrimiento a veces es muy grande, pero me llena. Y he logrado una paz porque he entendido que Dios es celoso y Él nos va a quitar aquello que amamos más que a Él, porque Mm. no quiere que se pierda nuestra alma. Porque San Pablo hablaba en Grecia del Dios desconocido, y eso significa que cuando nosotros tenemos dioses en otros sentidos, no estamos poniendo a Dios en su lugar, y es prácticamente invisible, pero ahí está el estante, pero no está Dios realmente. Y cuando te das cuenta y te pasa la etapa del duelo, de la pena, de lo que hayas perdido, ya sea un familiar por la muerte, tu economía, tu mejor Un amigo, novio, tu novio, sí, lo que sea. ¿verdad? Entonces, Ajá. ahí es cuando uno dice, wow, o sea, tengo que aferrarme a él porque me voy a hundir sin él. Aunque esté enojada o enojado con Dios, me tengo que agarrar de su mano, es el único que me puede salvar. Y uno se agarra y el efectivo que te saca del agua y
Entonces, fíjate cómo va cambiando uno y se vuelve uno más sensible, se vuelve uno más humano, ya tienes los amores más moderados, el amor a tu alrededor es como más moderado para todo, para tus hijos, para tu casa, para tus padres, para tu familia, para tus cosas que te gustan, es mucho más moderado. Entonces te sientes como más en paz, ¿verdad? Entonces es un proceso que pasas y además también estás como súper iluminado, o sea, como que la oscuridad a tu alrededor, la oscuridad del mundo, empieza como a verse una claridad alrededor. Entonces uno puede verlas, así como se pueden ver las mociones del Espíritu Santo, uno puede ver las mociones de Satanás y ver cómo él está empujando la gran masa hipnotizada por el dinero, las drogas, la independencia, la música, Dios mío, la música metálica, el rock. Oh, no, no, eso es algo tenaz y el resultado es tan visible, ¿no? Cuando te haces así horrible el pelo y te tatúas y tienes la boquita negra y las uñas negras. Y yo entiendo que puede ser como una sensación de, y sobre todo como terapista, entiendo que es una forma de expresar lo que se siente, pero es durísimo porque lo Pero único que... esas personas no son malas, doctora. Claro que no, por supuesto que no, todo eso es dolor, todo eso es un dolor mal manejado, porque nosotros no necesitamos gritar ni convencer a nadie de que somos libres. Pero si yo necesito salir a la calle con ciertas expresiones corporales o con ciertos vestuarios, con ciertos dibujos en la piel o cosas, cuando salgo así a la calle quiero gritar un dolor que siento y quiero gritar que hago conmigo lo que me da la gana. Y en la realidad, ¿de qué te sirve? Porque, ok, puedes hacerlo, tienes el derecho de hacerlo. Entendemos que nadie en realidad es que Sirenia, todo el mundo puede ser santo. Todo el mundo puede ser santo. Si yo estoy aquí sentada haciendo esta entrevista contigo, significa que cualquiera, por más malo que sea, puede hacerse santo. Y ese es el testimonio de San Pablo, ese es el testimonio de Saulo de Tarso, que se convirtió en el más bravo de los apóstoles del Señor. O sea, ahí tienes un resultado. ¿Por qué no? Aquel que va así pintado con las uñas negras, con las cadenas, con los piercing, con los pelos parados, engominados y botas de cuero y la boca negra y todo eso, esa persona puede ser más santa que yo, mucho más inteligente que yo, mucho más capaz que yo, pero tienen que darse cuenta de su propio valor. Tienen que darse cuenta que no se necesita el extremo para decir me duele la vida, me duele el desamor de mis papás, me duele que fui golpeado de pequeño, fui abusado sexualmente, fui maltratado, me vendieron, me regalaron. ¿Cuántas familias que regalan a sus hijos? Los regalan a los tíos, al otro. No, yo no tengo a nadie, dame la niña esta que te acaba de nacer. Y se la dan. Y entonces la niña crece como empleadita de la otra persona que quiso llevarse esa bebé. ¿Qué amor puede tener esa niña propio? Si es que no la tratan bien, si es que eso es algo que se acostumbraba hace 50 años atrás. Se acostumbraba a llevarse un niño de otra casa a que sirva de empleado de alguien de la casa de, que te llevaba. Imagínate. No, y ahora las venden, ¿no? En muchos lugares venden a las niñas tan Por jovencitas, a supuesto. hombres. Ay. El tráfico de blancas es algo terrible. El tráfico de órganos, el tráfico de bebitos abortados. Es algo impresionante, impresionante. Los carteles de la muerte, porque ya no son solo carteles de drogas, sino carteles del aborto, Plan Parenthood y todos sus secuaces. O sea, son lavarle el cerebro a los jóvenes y eliminar la familia. La familia es el centro nuclear de la sociedad. Eliminarla. O sea, ¿quién se quiere casar ahora? Nadie.
¿Cuánto ha reducido la Iglesia Católica en estos últimos 5 años? 30%. Entonces, cuando empezamos a ver las realidades, decimos, los jóvenes son los únicos que pueden salvar el mundo. Ustedes, los jóvenes, en sus manos está la protección de... Somos 8 billones de habitantes en la Tierra. 8 billones. ¿Sí? Imagínate cuántos de esos 8 billones somos personas adultas y adultas que estamos como dirigiéndonos a la tercera edad. O sea, el porcentaje es gigantesco y estamos totalmente en sus manos. Pues Entonces, sí, porque ya ni siquiera están habiendo nuevos, bueno, ha bajado la infertilidad, ¿no? Bueno, la fertilidad. totalmente, completamente. O sea, la procreación ha sido vista como una esclavitud de la madre, como una pérdida económica para el padre, como un desarme de la personalidad autónoma. O sea, se ha declarado que ser mamá es como una especie de agravio a tu libertad. Y lo único que están logrando en este orden mundial es eliminar de 1 a 3 generaciones para poder crear ese tipo de personalidades en niños completamente ajenos a los padres, siendo dueños el Estado de esos niños, el gobierno dueño de los niños, quitándole completa autoridad a los padres sobre ellos y quitándoles la identidad de género. La identidad de género. Ayer escuchaba yo bueno, yo creí que era un doctor y resulta que era una mujer transgénero que se ve a sí mismo como un hombre que se había hecho una mastectomía para quitarse los senos y, o sea, no te alcanzas a imaginar, y este médico decía que, no sé si es que aquí podemos hablar así como quien dice todo de frente, y yo no sé cómo sea tu Háblalo de frente. planteamiento, pero es que los jóvenes se merecen la verdad. Y decía que cualquiera podía menstruar, que no solamente las mujeres. Y decía, pero ¿de qué está hablando? Oh, wow. O sea, ¿cómo se le ocurre? Que no solamente las mujeres podían menstruar, sino cualquiera. Entonces son unas confusiones que se van sembrando en los niños. ¿En dónde va a terminar eso? En la extracción del órgano reproductivo de la mujer, innecesariamente. Eso es lo que va a pasar, así Por eso como, empieza. claro, así como se quitan los senos, porque se perciben a sí mismos, mujeres que se perciben a sí mismos como hombres y empiezan a alterar sus ciclos hormonales, poniéndose hormonas adicionales para cambiar hacia aquello que ambicionan ser, que no es más que un sufrimiento, porque ¿quién no quiere ser mujer? La persona que ha sufrido de abusos en su infancia. ¿Quién no quiere ser hombre? La persona que ha sido lastimada en su ego y en su masculinidad en su infancia. Esas son las motivaciones. Yo he conocido casos de madres que querían un varón en vez de una niña y empiezan a vestir a la niña de varón. Y le cortan el pelo y juegan. Y viceversa, madres que han querido tener una hija no varón y que empiezan a vestir de mujer a los niños. Porque su mente se distorsiona a tal grado al que transforman a sus criaturas en esto. Entonces, por supuesto que aquí hay una rebelión, pero es una rebelión contra el dolor. Y al fin del día están acabando con la familia, con la identidad sexual del hombre y de la mujer. Yo no soy capaz de juzgar a nadie. Me duele, claro que sí, me duele, pero estoy llamada
a amar a mis hermanos. Estoy llamada a amarlos, no a juzgarlos. Es muy importante que el mundo despierte y que deje de haber estas guerras de odio que son las que producen los peores males en la humanidad. Entonces, ¿cómo se puede sanar este mundo, doctora, con todas estas cosas que están pasando? Yo pienso que la respuesta es, veamos este ejemplo. En una clase, en una escuela, en una clase hay un profesor y hay muchos alumnos, ¿verdad? Generalmente van a ser en Estados Unidos entre 25 y 30 alumnos por clase, que es lo que más o menos intermedio el número, ¿no? Ujú. Entonces, 30 alumnos están aprendiendo de un profesor. En la escuela hay 10 profesores y hay 30 alumnos por profesor. Por 10 profesores. Entonces imagínate lo que es ser nosotros 10 personas que podemos guiar a 300 personas. ¿Cuál es la labor? Sí podemos ser comunicadores de la paz. Sí podemos ser generadores de tranquilidad. Cada persona está llamada a descubrir sus talentos para poder darle al mundo un poquito de luz. Los talentos no nos pertenecen, son prestados por Dios. Y el propósito de tenerlos es multiplicar a través de ellos la alegría de ser hijos de Dios. Eso de la forma en que quieras, si es pintando, si es cantando, si es bailando, si es en un deporte, si es que es en un trabajo específico, el talento que tengas es para enseñarle a los demás que se puede ser feliz a través del amor que se recibe de Dios, que es quien nos va llenando. El amor es demasiado grande para hacer algo que produce una persona. El amor es solamente entregado por Dios a nuestros corazones para poder sentirlo y expresarlo a alguien más. Entonces, para mí, el responder al llamado de la juventud y decir, ok, yo quiero un profesor, yo quiero una persona que me enseñe algo, guitarra, un instrumento, un deporte. Quiero que alguien me enseñe a sentir paz en mi corazón. Quiero que alguien me enseñe a manejar mi carácter de una forma mejor. Quiero que alguien me enseñe a conocer cuál es la enfermedad que tengo y cómo a través de ella honrar a Dios y ser compasivo con el mundo. Yo no soy una víctima, soy un soldado, una guerrera, soy una persona, una enviada especial, una persona que a través de lo que yo tengo, imagínate ayer, Sire, una amiga de mi hija le dijo a ella que su mamá acababa de ser diagnosticada con leucemia y que estaba aterrada la señora. Y entonces mi hija me lo está contando mientras recibe el mensaje y me dice, ¿tú crees que la puedes ayudar? Y le dije, pero por supuesto, dale mi número y dile que estoy completamente disponible para ella, para hablarle de la leucemia, de cómo son los tratamientos que tenemos que tener, cuáles son los cuidados que tenemos que tener y que en poco tiempo ella va a tomar las quimioterapias mucho mejor porque no son inyectadas sino tomadas y le van a sentar bien. A ella le dieron la medicina que yo tomo sin haber hecho ningún experimento antes. A mí sí me dieron otras medicinas primero que casi me matan, pero ella fue directo a la mejor. Entonces, yo sé que va a estar bien. Solo es cuestión de aprender cómo manejarlo y qué alegría poder contagiar a alguien de ese optimismo. De Wow. verdad, qué emoción, cómo Dios pudo ser tan bueno conmigo que yo le pueda dar esa buena nueva, esa buena noticia a esa señora. ¿Ves? Ay, qué hermoso, doctora. Wow, Mi no, no, corazón. es muchísimo, muchísimo. Siempre que la escucho es como que, ay, quiero que ahorita la esté escuchando todo el mundo. Ojalá, mi amor, ojalá. Sí. Voy a estar muy Ay, contenta de que así sea, muy contenta. doctora, ¿y qué es lo que más la hace libre? A mí me hace libre
honestamente el estar 100% consciente que Jesús murió en la cruz por mí. Esa es mi libertad. Yo soy libre por esa cruz. Soy libre cuando Él resucitó. Me enseñó que no hay nada, nada en el mundo que a mí me pueda atar. Ninguna circunstancia en la vida de ninguna clase es capaz de hacerme esclava de nada, porque yo soy libre por la cruz de Cristo. Y esa libertad la tengo completamente cierta en mi mente, en mi corazón. Esté yo donde esté, soy libre. Esté en las circunstancias que esté, soy libre. Nadie me lo puede cambiar y esa es la verdad absoluta de quién soy por ser creada por Dios para volver a Él después de este tiempo que yo viva en este mundo. Hermoso. Ay, qué maravilloso. Doctora, pues muchas gracias. Gracias por este agasajo de tenerla y poder escuchar todas estas experiencias, su testimonio de fe, que la hace libre el hecho de también, o sea, que nada la va a atar, ¿verdad? O sea, en el sentido de que puede salir de cualquier obstáculo adelante, ¿no? De cualquier cosa que se le presente, sabe que hay un Dios todopoderoso que permite todo por su bien. Amén. Y eso va a salir. Ay, bueno, doctora. Amén, mi Pues, ciudad. pues muchas gracias. ¿Algún consejo que le pueda dar a los jóvenes adultos que andan por Claro. ahí, que a lo mejor no le entendieron muchos conceptos porque no están como involucrados en la iglesia, pero qué les podría decir? Ay, yo sí les voy a decir, jóvenes, jóvenes del mundo, confiamos en ustedes. Ustedes no tienen que hacer lo que hace otra persona, ni tienen que copiar actitudes o comportamientos de otras personas. Ustedes son originales, son únicos y Dios los ama porque los ha creado para amarlos. Confiamos plenamente en ustedes, sobre todo en el respeto a la vida, en el entender que las cadenas son psicológicas. Cuando ustedes estén pasando por un sufrimiento, por una angustia, les invito a hacer solamente unos minutitos de silencio y conectarse con ese amor de Dios. Ese amor de Dios. Dios sabe por lo que ustedes están pasando. Los efectos de lo que nos sucede aquí en la tierra son de origen natural, pero nosotros, nuestras acciones respecto a esos efectos, los podemos convertir en sobrenatural. Hagan de su vida un regalo para Dios. Vivan con pasión, vivan con alegría, no se dejen vencer por los problemas, que todos somos capaces de superar la peor de las tormentas. Que Dios los bendiga, muchísima suerte y no se olviden que cuando te falte una mamá, tienes a la Santísima Virgen María que te ama profundamente y ella es mamá tuya, mamá de tus papás, mamá de toda la humanidad. Gracias, Irenia. Gracias por invitarme a tu programa. Me siento tan feliz de haber participado hoy contigo y siempre estaré a tus órdenes para compartir contigo y con tu público todo lo que yo haya aprendido con el mayor gusto y alegría. Ay, gracias, doctora. Le voy a tomar la palabra. Encantada, mi amor. Que Dios Ok, les muchas bendiga a gracias. todos. Gracias, nos vemos. Gracias a Gracias. ti, mi amor. Bye.